Y empezó. Ya, gracias. Bien, entonces, como decíamos, que esta sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Como más o menos ya habíamos hablado en el módulo anterior, o sea, en la sesión anterior, el curso se estructura en 5 semanas. Cada semana tiene un módulo. El módulo de la primera semana y de la última semana son módulos completamente offline o asincrónicos. Quiere decir que ustedes lo realizan en el tiempo que ustedes puedan hacerlo. El módulo 1, 2 y 3 son módulos mixtos. Quiere decir que tienen sesiones como esta, que son en directo, en vivo, y otras, y tarea que se realiza en horario asincrónico, o sea, en el horario que ustedes puedan realizar. Entonces, Romina, si comenzamos a proyectar, por favor. El curso se encuentra alojado en una plataforma académica a la cual ustedes pueden ingresar con ese link, si ustedes ya previamente se registraron y que nosotros le hicimos llegar esa invitación a través del correo electrónico. Los errores que hemos tenido en otros ciclos es porque ingresan o intentan ingresar a la plataforma con otro correo electrónico. Entonces siempre tengan el cuidado de ingresar con el mismo correo de donde recibieron la invitación que nosotros les enviamos. Con ese link, les decía, ingresamos a esta página, presionamos iniciar sesión y con el mismo correo con el que ya se registraron, más la contraseña, presionamos el botón fucsia. Y les lleva a esta visual. En algunos casos les muestra acá donde están todos los otros cursos, por eso nosotros habitualmente les recordamos cuál es el nombre de su ciclo. En el caso de ustedes es el ciclo extra. Si bien es cierto, hay varios otros cursos, ustedes por mucho que aprieten otros no pueden ingresar porque están inscritos en el ciclo extra, pero les explicamos para que no haya confusión. Dale, Romina, presiona por favor. Entonces, una vez que ustedes ingresan al curso, les aparece una vista como esta, que si bajan, es la información general del curso, ¿sí? Y si suben, arriba está el botón que dice ir al curso. Presiona, por favor, Ronnie. Y pueden iniciar en esta visual, que es una visual en blanco, donde se ve todo el índice del curso y pueden ir viendo el detalle de cada módulo. Recordarles que como el curso va avanzando a medida en cada semana, el contenido se va subiendo por semana. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en el módulo 1 y el módulo 1 es el que tiene todo el contenido. El módulo 2 solo tiene una gráfica que dice qué fecha se va a subir ese contenido, ¿sí? En el módulo mixto, la estructura que este tiene, por ejemplo, es que se puede ver ahí el webinar, que antes de realizarlo, ahí dice inscripción al webinar. Cuando ya se realiza el webinar, se reemplazan estas pestañas, perdón, y se sube la grabación. También está contenido el documento que se expone en el webinar, el PPT, por decirlo de alguna forma, el cuadernillo de contenidos, el video de cápsula de resolución de conflictos, el video explicativo del taller a realizar y el PDF del taller Crisis de Conflicto. También están contenidos en este mismo módulo, por ejemplo, hasta ayer, las inscripciones al conversatorio de ahora, el de la mañana y el conversatorio de la tarde. Y esas fichas van a ser reemplazadas después por las grabaciones que realicemos hoy. ¿Podemos ingresar, Romina? Para ver la vista en negro. Cuando recibieron la invitación, en algunos casos de inmediato les deriva a esta vista, que es la vista en negro, que es para iniciar el curso, y ahí ustedes pueden ver todo el contenido que se va a ir desplegando dependiendo de su velocidad de internet y de su conexión y de su intermitencia. Por eso hay algunas personas que les cuesta mucho que esto se vaya mostrando. Por ejemplo, en mi caso, le pido a Romina que ella proyecte lo que yo voy hablando porque mi conexión no es muy buena como para hablar por Zoom y además proyectarles, ¿sí? Y que se cargue todo el contenido. En esta visual, solo ustedes lo pueden ver. Pueden ver el documento de PDF y pueden ver los videos. Para descargarlos, tienen que irse a la visual en blanco, a la que estábamos anterior, apretar el botón panel de curso, que se encuentra en la esquina superior izquierda, volvemos a esta visual y hay una sección que se llama descargables. Ahí están contenidos todos los documentos para que ustedes los puedan descargar y están organizados por
número de módulo, módulo 0, módulo 1 y el nombre del taller, y cuando ustedes apretan o se acercan a la pestaña descargar, esta se activa y pueden descargar el documento. ¿Puedes moverlo, Ramil Mouse, para que se vea cómo cambia de color el...? Exacto. Y ahí ustedes descargan el documento y pueden seguir las instrucciones, que en este caso ahí dice que es donde se tiene que enviar, que es a un correo electrónico. Si alguien tiene Eh, inconveniente, para acceder a esto, les ofrecemos enviar todo por correo, todos estos archivos. Eso era lo que estábamos explicando en un inicio. ¿Romina? Importante destacar que para editar el PDF es intervenible, todos los PDFs que se mandan de talleres son intervenibles, o sea, ustedes pueden escribir directamente en el documento, pero es necesario descargarlos, no se puede editar desde la web, tienen que ser descargados y ahí editados. Exacto. Es- Y para ya salir de la plataforma, arriba, esquina superior, salir del curso, y después usted sale de la plataforma, que es donde está el nombre en este caso. Si colocas cerrar sesión, Romina, por favor. Para que entendamos, esto es como una biblioteca. El curso es un libro y está contenido dentro de una plataforma. Entonces usted ingresa a la plataforma, que es como la biblioteca, y selecciona el curso que vendría siendo el libro. ¿Sí? Romina, si dejas de compartir, por favor. Bien, ¿alguna duda quedó de respecto del uso de la plataforma? Toda esta información del link y el video tutorial de cómo ingresar la vamos a ir enviando también por el grupo de WhatsApp y por correo electrónico. Eh, si es que se generan más dudas después, ustedes nos van preguntando, Romina, Carolina, otra compañera, y yo somos las que respondemos el correo electrónico y el WhatsApp también. ¿Sí? Así que creo que ya le quité suficiente tiempo a Raúl. Volviendo ya más o menos a la estructura de la sesión, esta sesión se llama conversatorio y es precisamente, como el nombre lo dice, para que podamos conversar respecto de las temáticas que se trataron en este módulo, así como también del trabajo que ustedes realizaron y de la bibliografía complementaria que hayan podido leer. ¿Sí? Dejo entonces con ustedes para que pueda comenzar Raúl, y obviamente quedan invitadas e invitados a que puedan, a que conversen, activen sus micrófonos y participen de la instancia. Raúl. Muchas gracias, Joana. Muy buenos días a todas y todos. No te preocupes, los minutos creo que fueron muy bien utilizados. Era necesario aclarar, ¿cierto?, esos aspectos técnicos. Y ojalá, bueno, ojalá haya quedado todo bien claro, y si no, que se contacten directamente a través del correo electrónico o el WhatsApp que se ha armado, digamos. Bien, hoy cerramos el módulo 1, cerramos esta primera semana de trabajo académico, de trabajo pedagógico, en donde hemos intentado revisar y ponernos de acuerdo sobre convivencia escolar, este fenómeno complejo, cotidiano, ¿cierto? El conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa, y también el momento en el cual le hemos presentado y ustedes han debido poner en práctica una matriz de análisis de conflictos. ¿Sí? Antes de comenzar, me gustaría preguntar cómo les fue con la lectura, cómo les fue cuando finalmente decanta las reflexiones que hicimos en el webinar del día martes. ¿Qué les pareció? ¿Alguien tiene alguna duda, algo atragantado que quiera decir? ¿Algún comentario respecto a los contenidos de este módulo? Sí, Raúl, en el caso particular, debo decirlo, me regresó a mis inicios de mi labor docente, ya hace largos años, 1983, en un establecimiento muy grande, particular subvencionado, HC Libertadores, que en la época se llamaban, una jefatura tercero medio L, esa era mi jefatura en esa oportunidad cuando comenzaba, y los estudiantes, los jóvenes que estaban ahí, que llegaban al liceo, y particularmente ese grupo, tercero medio L y un tercero medio S, de jóvenes que tenía clase con ellos las 3 últimas horas del día lunes, en una sala donde no había
vidrios, el mes de julio, mucho frío, y recordar, me llevó a ese recuerdo de uno de los mejores grupos de personas, de jóvenes que recuerdo, de los casi 40 años de docencia, al trabajar este problema, esta situación que nos plantearon. Fue un estímulo, una motivación de los inicios del trabajo desde la universidad a ver la realidad, una época distinta, una realidad que es lo que uno trata de ver hoy día, cuál es la realidad de los jóvenes, cuando plantea, en mi caso particular, una realidad virtual, que es el caso que me tocó, pero que es una realidad que en el fondo atiende otra vez al foco, al centro, que son en este caso los muchachos, los jóvenes, los niños, en particular la estudiante que me tocó observar, trabajar. Fue una mirada no solamente nostálgica, sino que de raíz, de ver dónde está la raíz, el foco del trabajo que uno realiza antes, durante, después y de aquí en adelante. Me vuelve a enfocar, claro, siempre hay que mantenerlo, en el estudiante, desde el más pequeño que he hecho clase de quinto básico, hasta pues, cuarto medio y un poco universidad, pero ese foco de recordarme de esos jóvenes del tercero medio L y tercero del medio S, del HC Libertadores del año 1983, un invierno muy crudo, muy frío, donde uno logró conocer una realidad particular. Eso nada más, Raúl, gracias. Mira, te conectaste desde lo emotivo entonces con los contenidos. Excelente. ¿Cómo les fue a los demás con la lectura? ¿Qué les pasó? Críticas, comentarios respecto a los contenidos del curso, el cuadernillo, cómo fue presentado. Soy Rosa Carrasco y realmente empiezas a ver que, bueno, crisis tenemos casi todos los días cuando estamos trabajando con estudiantes. Y realmente lo rico es que uno puede contar con un equipo con el cual puede trabajar, ya que es convivencia escolar y orientación, para trabajar inmediatamente y ver y poder solucionar, porque muchas veces de la crisis se supone que hay un conflicto. Y ahí es donde hay que trabajar a veces. Tú sabes que como son los estudiantes, se ponen en favor de uno u otro, entonces a veces puede que salga algo muy pequeño. Nosotros trabajamos con puros jóvenes, y típico que donde hay problemas son en los partidos de baby, en los campeonatos. Entonces eso se polariza, porque se abandera no solamente los dos equipos que están participando, sino que los cursos que son partidarios, y a veces se genera que se polarizan por niveles, o sea, si es un segundo medio con un tercero, se van todos los segundos contra todos los terceros. Entonces es un trabajo mucho más arduo, porque hay que trabajar, primero ver qué es lo que pasó dentro del partido, qué es lo que tenemos que solucionar inmediatamente entre los dos jugadores, pero después hay que hacer intervención en los cursos y bajar entonces es un trabajo arduo y un trabajo mancomunado junto con convivencia y junto con orientación. Entonces, realmente cuando tú lo empiezas a ver, a desglosar o a desmenuzar, como lo vimos acá, vemos que todos los días tenemos crisis y tenemos que ver qué es lo que pasa si hay un conflicto, y siempre tenemos situaciones. Entonces, vas viendo que esa esencia es lo que tenemos, la adrenalina diaria de estar trabajando en el colegio, y te lo digo que me hizo reflexionar que los echo de menos. Porque estás alerta todo el día, estás todo el día pendiente, mirándolo, olfateándolo, ver dónde puede ser, qué es lo que puede suceder. Entonces, realmente echo de menos eso, el contacto con mis chiquillos. También va por la parte emocional. Sí, ¿no? Y exactamente, yo creo que muchos de nosotros y de nosotras echamos de menos esa cotidianidad, digamos. ¿Sí? Sí. Ya. Mira, a partir Corto. de tu ejemplo, claramente es posible comprender que a partir de una crisis en un partido de fútbol,
una trancada fuerte, no quiero usar jerga futbolística, lo voy a decir más simple, una patada, ¿cierto?, mal puesta, no casual, digamos, puede generar un gran problema, pero obviamente esa situación da cuenta de cómo nos tratamos. ¿Sí? Yo conozco algunos colegios que han optado solo por abordar crisis y terminan prohibiendo los partidos de fútbol. Si los partidos de fútbol es donde terminan los cursos peleados, dicen entonces, en este colegio no se juega más fútbol. Cuando en realidad, ¿cierto? Acá el tema es cómo podemos vivir un deporte competitivo sin que terminemos peleando. Cómo podemos ser barra de nuestros compañeros que están jugando sin estar insultando a la barra de enfrente, digamos. Sí, efectivamente esta crisis, que puede ser los insultos, la pelea, el forcejeo entre dos equipos o entre dos barras, da cuenta de cómo nos estamos tratando. Por lo tanto, la mirada que hemos intentado instalar, digamos, permite hacer ese análisis, permite pensar realmente qué cosas son solo crisis y cuáles están hablando de relaciones sociales. Sí, efectivamente vivimos en una sociedad muy, muy competitiva, ¿cierto? Sin embargo, aprendemos solo a porrazos a competir. ¿Sí? La competencia no es uno de los elementos, digamos, que está como parte fundamental de nuestra formación. Y yo ni siquiera estoy planteándome si la competencia es buena o es mala, ojo. Eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Solo estoy diciendo que efectivamente esta sociedad es competitiva, por lo tanto uno debería pensar que hay que aprender a competir. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer hoy precisamente tiene que ver con una conversación, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es la revisión de los casos, el trabajo que ustedes hicieron. Obviamente ustedes tienen que completar de todas maneras, quienes ya lo hicieron y quienes falta que lo hagan, digamos, tienen que completar el archivo y enviarlo al correo que el mismo archivo dice. El mismo archivo en la primera hoja dice, ¿cierto?, a qué correo se debe enviar. Por lo tanto, eso, si lo hizo, perfecto; si no lo ha hecho, tiene que hacerlo, y su plazo tope, ¿cierto?, es mientras dure el curso, por si acaso. No, el plazo tope no es hoy. Hoy lo que hacemos, ¿cierto?, es el aprendizaje. Hoy lo que hacemos es que esto pasa de lo individual a lo colectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a leer los casos, ¿cierto? Son cortitos, son de 6 líneas, ¿sí? Y todas las personas que analizaron el caso que yo lea van a comentar, ¿cierto? Idealmente de manera complementaria, es decir, me voy a preocupar de que, no yo, cada uno de ustedes se va a preocupar, ¿cierto?, no necesariamente de repetir lo que el anterior dijo, sino de ir sumando, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, yo les pido que tengamos esa metodología. Si el colega dijo lo mismo que yo tengo, entonces en un gesto de sinceridad, porque aquí no va a ser ni bueno ni malo, por favor, ya acá no estamos en esa lógica, ¿cierto? En un gesto de sinceridad y en un gesto de colaboración, decimos que ya está, digamos, lo que yo tenía. No hay ningún problema en eso. Pero si es que no, si es que tenemos otra mirada, si es que tenemos otra opinión, la vamos complementando. Si es que hay diferencias, no hay problema. Recuerden que el análisis que estamos proponiendo, digamos, distingue crisis y conflicto, pero no es algo tan cerrado. No buscábamos llegar solo a una posibilidad, solo a una respuesta, ¿sí? Es perfectamente factible que bajo el mismo caso, dos personas hayan hecho análisis distintos, ¿sí? Por si acaso, para que nadie se preocupe de decir, oh, yo miré otra cosa. Bueno, efectivamente somos distintos, tenemos distintas experiencias, distintas expertices, por lo tanto, es muy probable que frente a la misma situación hayamos mirado cosas distintas, ¿sí? Solo para ver caso, tenemos gente de todos los grupos. Jocelyn, perdona, ¿tú quieres hablar? Sí, es que tengo una duda que se me presentó mientras hacía el taller y que quiero aclararla antes de hacer la revisión de mi respuesta. Perfecto, dígame. Lo que pasa es que me acuerdo que en la sesión del día martes conversamos de que muchas veces podríamos tener conflicto entre dos personas, pero la crisis podría ser, por ejemplo, con uno de ellos y un tercero, ¿cierto? Por ejemplo, de hecho me acuerdo del ejemplo de cuando habían dos amigas y una de ellas manda a otra que le pegue o que insulte a la otra. O sea, cuando tengo ese tipo de conflictos, con esa crisis, por ejemplo, entre un profesor y un estudiante, cuando el estudiante explota con el profe por culpa del estudiante y la situación anterior, ¿eso sería otra crisis aparte de la discusión inicial?
para poder contestarte necesito conocer el caso, no Ya, podría es el contestarte. caso 3. Esperemos que salga el 3, ¿sí? Ya. Porque no, para que esto efectivamente sirva, necesitamos que todos tengamos el caso, digamos, en mente. ¿Sí? Ah, ok. Yo ya sé cuál es, ahora yo ya sé cuál es, pero prefiero contestarte cuando surja. Ya, En ningún términos problema. generales, de todas maneras, para no dejar la pelota dando bote, mira, quedé con la idea del fútbol, quedé con los dichos futbolísticos. Para no dejar la pelota dando bote, efectivamente, ¿cierto? Un mismo caso puede presentar más de una crisis, pero también un mismo caso puede presentar más de un conflicto, ¿sí? En algunos casos, esto se pone más complejo, digamos, a partir de una crisis puede surgir un conflicto nuevo. Es decir, puedo empezar a involucrar a alguien que no estaba involucrado inicialmente, ¿cierto? Pero que a partir de una crisis violenta, ¿cierto? Deteriora su relación con una de las partes. ¿Sí? Acá la recomendación técnica siempre va a ser tratar de abordar los conflictos por separado. ¿Ya? Tiende a ser un error en términos generales. Por favor, esto no es una receta, pero sí en términos generales, la recomendación técnica que yo les voy a hacer es que cuando ustedes presencien o pueden, en su análisis identifique dos conflictos, no crisis, ojo, estoy hablando de conflictos. Cuando su análisis identifique dos o más conflictos, ¿cierto? El abordaje de esos conflictos, si ustedes deciden abordarlos, sea por separado. Las crisis sí pueden abordar más de una crisis cuando un mismo conflicto ha tenido varias crisis, entonces sí pueden abordar esas crisis en una misma intervención. Puedo citar a esas personas a conversar y vamos a hablar de todo lo que sucedió, por lo tanto de todas las crisis. Sin embargo, si son conflictos distintos, la recomendación técnica, ¿cierto?, es abordarlos por separado. ¿Ya? En el caso 3, ahí vamos a profundizar un poquito más, entonces yo sería para aclarar tu duda, ¿sí? Ya me queda claro que tenemos gente del 3. ¿Tenemos gente del 2? ¿Gente que analizó el caso 2? ¿Quién analizó el caso 2? Nadie. ¡Wow! ¿Quién analizó el caso 4? Ya, tenemos a Bárbara y a Soledad. Perfecto. ¿El caso 5? A Efren y... ¿quién más? ¿Ana María o no? No. ¿El 6? Yo, Rosa Carrasco. Rosa, ¿quién más? ¿Y el 7? Javiera. Perfecto. ¿Y los demás? Yo también. Va a sonar, por favor, quizás va a sonar más feo de lo que parece lo que voy a preguntar, pero ¿y qué hicieron los demás? ¿Qué caso les tocó? A mí me tocó el caso 3. Ah, ya, no lo había visto, El perdón. 3 también. Ah, había más personas con el 3, no me habían avisado. Yo el 3 también. Ya, o sea, tenemos el 3 también, perfecto. Bien, entonces yo voy a compartir pantalla, del 2 no había nadie, nos vamos inmediatamente al 3 y vamos a aclarar al tiro la duda que había quedado dando bote entonces. Caso número 3. Diego y Michelle son dos estudiantes de séptimo año. Normalmente mantienen una buena relación de amistad, lo que les permite compartir alegremente durante los recreos y conversar sobre diferentes temas. El lunes recién pasado tuvieron una acalorada discusión respecto a la posible sexualidad de Diego, pues Michelle ha publicado varios comentarios en el chat del curso diciendo que su amigo está empezando a salir del closet. Diego rehúsa referirse al tema y sostiene que nadie tiene que meterse en su vida. La discusión pasó a mayores cuando llegó el profesor a la sala y en un afán de terminar la discusión dijo: cálmense chiquillos, en problema de casado no nos vamos a meter. Esto generó la ira de Diego, quien gritó eufóricamente: ¿y vos qué te creí? ¿También vais a andar hablando estupideces? El profesor se sintió agredido mientras todo el curso se alarmó. Ya, entonces vamos a partir con las personas que analizaron el 3. ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere contarnos cuál sería o cuáles serían las crisis? Ana María. Hola. Sí, Buenas. mira,
Voy leyendo lo que puse, ¿verdad? ¿Sí? Paso Como por quieras, paso. leerlo, explicarlo. Bueno, el lugar donde pasó es en la sala de clases del séptimo básico. El día y la hora, que es cuando pasó el lunes pasado. Y la descripción de qué pasó, Diego y Michel estaban discutiendo, ya que Michel había realizado unos comentarios sobre la orientación sexual de Diego en el chat del curso. Al ingresar el profesor a la sala, los ve discutir e intenta terminar la discusión realizando un comentario que más enojó a Diego, quien terminó gritándole al profesor. Ya, perfecto. ¿Quién más podría describir la crisis? ¿Quién tiene otro elemento, otra mirada? Varias personas tenían el 3, pues no se queden calladitos o calladitas ahora. Yo hice separé la crisis, como hice dos crisis, ¿Ya? desde mi punto de vista. De hecho, es como lo que hice, como que lo separé en dos situaciones. La primera crisis fue como que en la descripción, bueno, dónde y cuándo, lo mismo. Y después discutieron dos amigos, Diego y Michel, por los comentarios que Michel hacía sobre la sexualidad de Diego. Eso yo creo que es una crisis, ya había una discusión. Y la otra, y después puse que llega el docente a tranquilizar la situación, sin embargo utiliza un comentario impertinente, lo que conllevó a que Diego se altere y responda de forma irrespetuosa. O sea, creo que esa es otra crisis más, como que dentro de la situación completa habían dos situaciones conflictivas. Ya, perfecto. Tenemos entonces, frente a la identificación de la crisis, ya tenemos dos análisis distintos. ¿Habría algún tercero o alguien que adhiera a la 1 o a la 2? Ángela. ¿Estás silenciada, Ángela? Yo soy Doris, yo me tocó también el caso 3, pero yo la crisis la hice como una sola. La crisis para mí era, ¿no es cierto?, la discusión, si se puede decir así, que tuvieron los dos compañeros y amigos que eran, por los comentarios que había hecho uno de ellos por el chat del curso, y el profesor después cuando entró, esa crisis ¿cómo me explico? Esa crisis la hizo mayor, porque él hizo un comentario que en el fondo no debió haberle hecho, y esto también recayó un poco sobre él por el grito que se dio, o comentario que le hizo ese alumno afectado a él mismo. Ya, perfecto, te inclinas entonces por la primera opción. Ángela, ahora sí te escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, yo también lo vi como con 12 crisis. Primero la que se da, ¿no es cierto?, entre los estudiantes, y la otra, evidentemente, cuando el profesor hace ese comentario bastante poco afortunado, ¿no es cierto?, y delante de todo el curso, o sea, lo que deja en realidad bastante más denostado al joven que está, digamos, un poco como en duda su sexualidad. Entonces yo también creo que aparte de la crisis que hay entre los dos estudiantes, se produce otra crisis, digamos, ¿no es cierto?, entre este estudiante y el profesor, y ahí evidentemente se producen, desde mi punto de vista, dos conflictos más o menos fuertes. O sea, la relación entre los jóvenes. Ángela, ¿conflictos o crisis? A ver, crisis. Ay. Que finalmente yo pienso que terminan con dos conflictos. Esa es la historia. Crisis que terminan en dos conflictos. O sea, Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Macarena. Bueno, en ese sentido, lo que han conversado las otras compañeras, yo encuentro que tienen harto sentido. Y yo también me fui más por la línea de Ana María respecto al que una situación, ¿cierto?, que es puntual y que en ese sentido yo que trabajo con estudiantes de educación media creo que es súper común. ¿Ya? El tema de alguna forma presionar o presionarse entre pares respecto a la orientación sexual, respecto a la identidad de género, ¿cierto? Cuando incluso lo pueden hacer desde una amistad o desde muy buenas intenciones como para apoyarlo, pero eso también puede generar distintos sentimientos en el proceso que esté llevando la propia persona. Y esto se suma también, ¿cierto?, a una situación que
si lo viéramos desde otra perspectiva, quizás si el docente pudiese a veces haber actuado de otra forma, pudo haber evitado otra crisis, ¿cierto? En base a lo que ya estaba ocurriendo, que pudo haber abordado esta situación de otra forma, también considerando la exposición que significaba para Diego la situación, ya de partida con su amigo, después también con el curso, entonces también eso conlleva que una crisis también se puede evitar o se puede también bajar un poquito como las implicancias que le pueden significar a los integrantes que estén participando. Ya, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Cuando aplicamos nuestra matriz para identificar las crisis, tenemos 3 preguntas. Una de ellas, yo les dije que la más importante, ¿cierto? Y tengo la impresión que en la matriz, no me acuerdo si están al revés o no, pero la más importante, yo se los manifesté el martes, perdón. Yo les dije, la más importante es ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Y después yo les dije, las otras 2 son preguntas más bien accesorias. ¿Se acuerdan que ocupé esa palabra? ¿Sí? Efectivamente son accesorias porque me ayudan a identificar la crisis. La crisis es una situación. Ojo, es una situación. Una crisis no es una acción, o no es solo una acción. Es una situación. Por lo tanto, si yo tengo que 2 acciones, o más, o 3 acciones, o 10 acciones, todas ocurren en el mismo lugar, en el mismo momento, entonces son parte de la misma situación. Fíjense, por eso tengo esas preguntas que son accesorias, porque me ayudan a identificar algo que ocurrió en un momento y en un lugar determinado. Por lo tanto, todo eso constituye una sola situación, una sola crisis. Lo que pasa es que ahí las personas interactúan y van desarrollando acciones. Uno grita, ¿cierto? Otros discuten, otro insulta, otro pega, pero todo eso está ocurriendo en la misma situación, en el mismo momento, en el mismo lugar. Por lo tanto, todo eso constituye una crisis. ¿Sí? Entonces, primero vamos. Lo segundo es que yo les recomiendo, ¿cierto? Por una cuestión de simplicidad también, para que también el análisis sea más fácil de desarrollar, siempre intenten describir la crisis como si fuesen un observador externo. Ya, eso también les va a ayudar a hacer un análisis. Ojo, cómo la describieron está bien, por si acaso, no. Solo estoy dando consejo para ir afinando, para que sea aún más rápido, más fácil. Entonces uno podría plantearlo inclusive que esta crisis ocurrió efectivamente el lunes pasado en la sala del 7º año, y lo que pasó es que habían 2 estudiantes discutiendo, y cuando el profesor los quiso calmar, ¿cierto? Un estudiante le contestó mal al profe. Fíjense, lo describí como si estuviese mirando. Yo ni siquiera sé, yo no me enteré en esa situación de lo que pasó en un chat. Porque lo del chat, fíjense, lo del chat no pasó en ese lugar, en ese momento. Lo del chat, en estricto rigor, no es parte de esa crisis. Es más, si ustedes quisieran hilar mucho más fino, no es obligación hacerlo, pero si ustedes quisieran hilar más fino, más la minucia, uno podría plantear de que el comentario que ocurrió en el chat, probablemente otro día, probablemente eso podría haber sido incluso, si es que nos hubiese llamado la atención, si es que hubiese generado conmoción, hubiese sido quizás otra crisis. Porque hubiese pasado en otro lugar, en otro momento. Pero no lo sabemos. A lo mejor fue un comentario que pasó desapercibido, que nadie tomó en cuenta. Estaban todos subiendo GIF, subiendo monito, ¿cierto? Y apareció ahí un comentario y pasó desapercibido. Solo lo recibieron los amigos, ¿cierto? Solo el otro dijo, oye, ¿qué está diciendo? En fin, no lo sabemos, no tenemos esa información. La información que sí tenemos es lo que ocurrió en la sala el lunes pasado. 2 estudiantes discutieron y efectivamente el profe, ¿cierto? Y yo concuerdo con ustedes, un comentario probablemente desafortunado, un comentario, ¿cierto? Pero analicemos un poquito el comentario. Ya identificamos la crisis, ojo, ya no estamos identificando, quedó claro cuál es la crisis, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Perfecto. Pensemos un poco en el comentario. El comentario del docente, ¿cierto? Insisto, desafortunado, ¿cierto? Es un comentario que está usando un dicho popular
que probablemente hace 10 años atrás, estoy jugando, puede ser 7 años atrás, 5 años atrás, no sé, hubiese pasado desapercibido. Ojo, ojo, este dicho de en problema de casado no nos vamos a meter, o no te metas en problema de casado, también ahí dice, en problema de casado no hay que meterse, tiene distintas modalidades, digamos, pero está haciendo referencia, ¿cierto?, a parte de nuestra cultura. Está haciendo referencia a parte de nuestra cultura patriarcal, a parte de nuestra cultura machista, ¿cierto?, que dice que efectivamente lo que ocurre al interior de una pareja es mundo privado, que dice que al interior de una pareja puede pasar de todo y uno no se tiene que meter. O sea, es un discurso que naturaliza, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Es un discurso que naturaliza un montón de cosas. Y nos dice, no te metas ahí, ese es tema de ellos. Bueno, ese tipo de discurso, insisto, primero, está en cuestionamiento desde hace muy poco. Ojo, asumamos que no está en cuestionamiento hace 10 años. Esto efectivamente lo ha puesto, yo también creo que lo dije el martes, esto se ha puesto en cuestionamiento gracias al movimiento de mujeres, al movimiento feminista. Es el movimiento feminista quien ha colocado estos temas sobre la mesa. La violencia intrafamiliar en Chile es delito más o menos hace 15 años atrás. Sin embargo, sigue siendo muy recurrente. La simple instalación de una ley todavía no ha cambiado esa cultura. Lo que está cambiando esta cultura es precisamente este debate en la opinión pública, que hoy en día nos escandalizamos con eso. Hoy en día decimos, sí hay que meterse. Hoy en día decimos, denunciemos, funemos, intervengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado en los últimos años. Por lo tanto, si bien yo comparto con ustedes, sigue siendo un comentario desafortunado, de acuerdo a la información que tenemos, ojo, de acuerdo a la información que tenemos, tampoco atribuyamos, ¿cierto?, mala intención por parte del docente. Solo vamos a decir de que su discurso reproduce esta cultura. No tenemos ningún antecedente para decir que lo hizo con la intención de molestar a los chiquillos. No sé si se logra entender la diferencia. Yo sé que hay una línea, hay un matiz, hay una línea muy fina. Lo que quiero decir es que no tenemos argumento para decir que hubo intención, que hubo dolo finalmente. No podemos atribuirle la intención de molestar. Lo que podemos atribuir es que el docente, al igual que yo, y probablemente al igual que ustedes, no me quiero meter las manos al fuego, ¿cierto?, pero me atrevo a decir que casi toda la sociedad reproduce cotidianamente esta cultura. Y precisamente transformar eso es algo que conlleva tiempo, que conlleva aprendizajes. ¿Sí? Probablemente el profe no está entendiendo la gravedad de su dicho. Eso es lo que quiero decir. No quiero culparlo, pero tampoco quiero excluirlo, digamos. Solo estoy diciendo que no tenemos antecedentes para atribuirle intención. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. Perfecto. Colegas, ¿cuál es el conflicto que lograron identificar? O los conflictos. Ángela nos dijo 2. Este es el momento en que me contestan. Doris, cuéntanos, ¿cuáles son los conflictos? O el conflicto de este caso. Tenemos 3 preguntas para eso, recuerden. ¿Quiénes? ¿Qué son? ¿Y cómo se tratan más allá de la crisis? Bueno, yo dije que los conflictos están entre Michel, Diego, ¿no es cierto?, obviamente, y luego el profesor con el estudiante Diego, porque obviamente el estudiante se molesta demasiado cuando el profesor hace ese comentario desafortunado. Ya, pero ¿tenemos antecedentes que digan que esa relación se deterioró? Yo creo que en el momento sí, porque el joven reacciona muy molesto al comentario que hace el profesor. Incluso dice el texto, gritó eufóricamente. Y además delante de todo el curso. O sea, toda la situación se da delante de todo el curso, donde dice que además los demás alumnos quedan muy asombrados.
Entonces yo creo que ahí se genera también un conflicto entre ese estudiante y el profesor. Ya, perfecto, Eso esa es es lo que una yo he posibilidad, pensado. sí, sí, sí. Lo que ¿Alguien yo más? lo que yo pienso es que el profesor, como con ese comentario que hizo cuando estaba en la crisis, ¿verdad? Bueno, a lo mejor él no supo como expresarse para apaciguar esa crisis, no sé si se me entiende. Él, con ese comentario armó como este conflicto puede haber sido más o menos fuerte, ¿verdad? Y al producir este comentario que el niño le hizo a él. No sé si se me entiende. Entonces, ahí ya se involucraron prácticamente en ese conflicto el niño este que le contestó, que no me acuerdo el nombre, y el profesor. Diego. ¿Perdón? Perfecto. Macarena. Diego es el estudiante. Sí, exactamente. Bueno, yo principalmente me centré en lo que pasa entre Diego y Mitchell, más que nada por los antecedentes que salen en el caso. Claramente el profesor también es un integrante importante de lo que ocurrió, pero también lo pensé desde el lado de que ellos tienen una amistad, Diego y Mitchell, que digamos que en el último tiempo han ocurrido cosas, donde uno de ellos ha publicado estos mensajes, ¿cierto? Con comentarios con salir del closet, que sabemos que tienen una connotación también, que Diego está en un proceso donde no está dispuesto, ¿cierto?, a mostrarse, porque también se entiende, eso va en el ámbito de la privacidad de cada uno respecto a sus propios procesos, y también porque eso ya le significa un conflicto tanto a nivel académico, ¿cierto?, como en la convivencia, o sea, de llegar a la sala, de tener que abordar un tema así en un espacio donde él no estaba preparado y que después viniera esta situación con el profesor. Entonces yo más que nada me centré en lo que ocurrió entre Diego y Mitchell. Perfecto. Jocelyn. Sí, lo que pasa es que yo también en un comienzo había pensado en dos conflictos, pero con la aclaración inicial de las crisis, ahora creo que es solo uno. Porque en un comienzo yo igual había hecho esta separación entre lo que pasaba entre los amigos y entre el amigo y el profesor, pero si ya me quedó súper claro de que al fin y al cabo es una sola crisis con dos acciones que al final terminaron siendo una bomba, por así decirlo, pero el conflicto, desde mi punto de vista, es solamente entre Michelle y Diego, que son amigos y compañeros de curso, y que ellos generalmente mantienen una buena relación, conversan constantemente sobre variados temas en los recreos. ¿Quién más? ¿Quién faltó que opinara sobre el conflicto de este caso? Bien, efectivamente los análisis que ustedes hacen son muy certeros, ambas opciones. Aquí ustedes, su análisis podría identificar uno o dos conflictos, me parecen pertinentes los dos. Los dos análisis me parecen pertinentes. Obviamente, en el caso de identificar uno, estaríamos hablando del conflicto en la amistad deteriorada entre Mitchell y Diego. Esa es la relación conflictuada ahí. En el caso que ustedes identifiquen dos, estaría la amistad entre Mitchell y Diego, y estaría la relación pedagógica entre Diego y el profesor. ¿Sí? Un conflicto siempre es una relación, por lo tanto tengo que saber identificar esa relación. ¿Ya? Es fundamental aquello. Todos estos casos fueron basados en casos reales, obviamente cambiando y no identificando, y en algunos casos colocando ingredientes y en otros quitándoles ingredientes. ¿Sí? En el caso real que fundamentó esta situación, el profesor, si bien en un momento se ofendió, le bajó absolutamente el perfil. No hubo un segundo conflicto a partir de esta situación en el caso real. Ya en el caso real, acá la intervención que se realizó y que pudimos acompañar fue solo con los estudiantes. ¿Sí? El profe como que en buen chileno, no pescó, no enganchó. Ya en el momento dijo, no, siguió así como ya, cállense nomás, y siguió y no pescó y no hubo ningún deterioro de la relación. Lo dejó casi como una anécdota ese tema. Perfecto. ¿Alguien pudo identificar temas emergentes? Sí. Ana María. Sí, Raúl. Yo ahí, en los temas emergentes, ahí hice como una división.
la división que hizo la compañera en la crisis, yo la hice un poco en los temas emergentes, porque pensé en temas emergentes para trabajar con el curso, que puse dos, que es el tema de la diversidad sexual y el respeto de esta, ¿verdad? Y lo otro, las redes sociales, y los peligros de hacer comentarios que ofendan a otros en las redes sociales. Y coloqué un tercer tema emergente hacia el profesor, en el sentido que no, la verdad es que no lo pensé mucho, o sea, no supe cómo hacerlo, a lo mejor en una entrevista personal, o en alguna intervención en un consejo de profesores, no se me ocurrió en realidad, no lo tengo muy claro, pero que tiene que ver justamente con la comunicación efectiva y cómo nosotros reaccionamos frente a los conflictos que tienen los alumnos y cómo nosotros podemos aportar o podemos apagar un incendio con benzina. Y que eso siento que igual requiere como una reflexión con el profesor. Así que puse en realidad como 3 temas emergentes. No, súper bien, súper bien. Bien, vamos a ir con el caso 4 entonces. Disculpa, Raúl, ¿podría hacer un comentario sobre eso? Claro, claro. Sí, que también yo estoy de acuerdo con Ana María y sobre todo en el tema en el caso del profesor, porque ya sabemos que en el caso de los estudiantes tenemos más ideas respecto a las acciones que se puedan generar, tiene que ver también con capacitaciones a los docentes y a los funcionarios en general, yo creo, respecto a lo que es la identidad sexual, ¿cierto? La orientación, la expresión de género, todo lo que tiene que ver con temáticas que son muy sensibles, que son muy importantes, que también les puede generar un efecto en la forma de vincularse y de estar compartiendo un propio espacio con los y las estudiantes, ¿ya? Porque también yo estoy de acuerdo que hay de repente comentarios que puedan ser aprendidos, que puedan ser como culturalmente estar en este inconsciente colectivo, pero que también generan mucho daño en los estudiantes y que ellos que están pasando algún tipo de proceso, algún tipo también de problemáticas familiares, sobre todo lo que tiene que ver con su proceso de construcción de identidad, puede generar también un daño súper importante. Sí, en ese sentido, y por favor, entendiendo que no vamos a profundizar en eso, pero efectivamente la intervención en crisis, digamos, a partir de preguntas, tiende a ser mucho más asertiva y mucho menos dañina que la intervención a partir de arengas. ¿Ya? En lo mismo que dijo el profe, fíjense, el profe dice, cálmense, si total en problema de casado no nos vamos a meter. Si él lo dice como pregunta, no genera el mismo ruido. Si él dice, ¿qué pasa ahí? ¿Quieren que todos opinemos sobre su discusión? ¿Podemos continuar la clase? Fíjense, 3 preguntas y evitan que la crisis se expanda, digamos. Y dice más o menos, el sentido es más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, el uso de preguntas en general tiende a ser una herramienta comunicacional menos dañina hacia los otros, digamos, que la arenga. Y ese tipo de cosas se tienen que ejercitar, nada más, hacer ejercicios en el equipo educativo para tomar expertise en estos temas, digamos, nos ayuda a la intervención. Cuando digo intervención en crisis, me refiero a la crisis entendida como lo que estamos entendiendo, por si acaso. ¿Puede haber, disculpa, ahí como un seguimiento de este caso para que no, o sea, para que después no se vuelva a repetir? O sea, un conflicto no superado como el de esos 2 estudiantes se va a volver a expresar en futuras crisis. ¿Sí? Por lo tanto, el docente o el equipo de convivencia que aborda esta situación tiene que escoger hasta dónde aborda, de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, digamos, y recursos, digamos, para ver si es que puede abordar más profundamente o bien solo puede abordar la superficialidad. ¿Sí? Ya. Bien, vamos con el siguiente caso. Ángela. Sí, no, yo solamente quería acotar de que obviamente frente a estas situaciones que se dan, también hay protocolos, ¿no es cierto?, en los manuales de convivencia escolar para poder abordarlo. Y eso yo creo que está en manos específicamente de los coordinadores de convivencia escolar o las personas encargadas de la convivencia escolar. ¿Qué protocolo hubiese activado usted? ¿Cómo, perdón? ¿Qué protocolo hubiese activado usted? No sé, bueno, yo soy asistente de la educación, yo no soy profesora, pero si el profesor a mí me hubiese comunicado, por ejemplo,
que hay ese conflicto entre los dos alumnos, yo le habría dicho, perfecto, profesor, lo habría sacado de la sala, vamos, y lo habría llevado donde el coordinador, ¿no es cierto?, de convivencia escolar, para que él tuviese una conversación, ya sea en forma individual con cada uno de los jóvenes o bien con ambos. Yo creo que el protocolo ahí habría que hacerlo accionar. Ese es mi punto de vista. Porque yo creo que no se Lo que pasa, podría... se lo preguntaba porque yo no me imagino, yo no hubiese activado ningún protocolo. Por eso le digo, de los protocolos existentes, yo entiendo que hay colegios que tienen más protocolos que los que exige la norma, digamos. Exactamente, claro. Pero en claro. base a los que exige la normativa, digamos, en base a lo que exige específicamente la circular 482 de la Superintendencia de Educación, digamos, que establece 5 protocolos obligatorios, no habría ninguno, digamos, es un caso que no ¿Dónde estaría necesariamente inmerso este caso? tener una activación de protocolo, a eso me refería. ¿Sí? Pero si el Ya. colegio tiene otro, digamos, adicional, no hay problema. Claro, claro. O sea, pero podría haberse abordado también desde ese punto de vista. Sí, sí. Tiendo a pensar que en la cotidianidad de un colegio esto hubiese si es que se aborda más profundamente, quizás a Diego lo hubiesen derivado por la respuesta del profe, digamos, por cómo le contestó Claro, al profesor. claro. Por Sin ese embargo, eso lado, sería un abordaje solo de la crisis. ya, ok. ¿Sí? La amistad deteriorada hubiese quedado intacta. ¿Sí? Si es que Mitchell se queda, en ese momento, Mitchell se queda callado, entonces toda nuestra atención hubiese sido hacia el estudiante que, comillas, le falta el respeto al profe. Claro, claro. Sí, ok. Caso número 4. Hugo y David, del 8º año básico, piropean de manera vulgar a Javiera, una de las compañeras más tímidas del curso, diciéndole: te daría aquí mismo lo perrito, o querís ser mi traga leche mejor. Ella reaccionó colocándose colorada y poniendo cara de susto, a lo que otros compañeros varones reaccionan con risas y más piropos de clara connotación sexual. Una estudiante de segundo medio interviene en la situación, gritando, insultando a todos los acosadores y amenazando con dar una golpiza a Hugo y David si no se van inmediatamente del lugar. Solo la presencia inesperada del encargado de convivencia del colegio disolvió la situación, aunque éste no se percató de nada de lo sucedido. O sea, él iba pasando, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Él iba pasando, no es que solo su presencia fue lo que disolvió, no es que él intervino. ¿Sí? ¿A quién le tocó este caso? A mí. Soledad. Soledad, la escuchamos. Bueno, yo lo analicé de esta forma. Yo, primero, cuando preguntaban dónde sucedió, en el colegio. Obvio. Cuando en un... ¿Escucha bien? ¿Qué pasó? ¿Escucha bien? En el fondo, hubo primero piropos a una niña que era la más débil del curso, de connotación sexual. Que fueron subiendo de tono, lo que provocó que la niña se sintiera avergonzada, empezó a tener temor de lo que estaba sucediendo. De eso se agregaron otros jóvenes y esto fue visto por otra compañera, no de curso, sí de colegio, la cual intervino por ella, gritando a los compañeros, ofreciéndoles golpes a los que habían provocado la situación, y esto pasó desapercibido porque venía pasando por ahí el encargado de convivencia escolar, pero que no se percató de lo que estaba pasando. La crisis para mí es la agresión verbalmente hacia la niña. El conflicto lo puse como acoso sexual entre compañeros, tanto de curso como de colegio. ¿Y eso? Perfecto. Bárbara. Está silenciada, Bárbara. Ahí.
en la descripción, 2 estudiantes de octavo básico acosan sexualmente a una compañera de curso, un estudiante en un espacio común, un estudiante de otro curso interviene. Esta situación de crisis concluye cuando aparece el encargado de convivencia, el cual no se percata de la situación. Eso Perfecto. ¿Y el conflicto? El conflicto es este acoso. Ya, pero el conflicto tiene 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Qué son? ¿Cómo se tratan? Ya. Voy a buscarlo acá. Yo puedo. Ya. ¿Ahí? Bueno, ¿quiénes? Hugo, David y Javiera, y una compañera de segundo medio. Ellos son compañeros de curso. Y esta situación se trata conversando con Hugo y David, ¿cierto? No, ¿cómo? ¿Cuándo se conversa con Hugo y David? ¿Cómo se debería tratar la situación? Perdón. No, pues, pero eso no es parte del análisis. La pregunta estamos en nuestra matriz, para identificar la crisis son 3 preguntas, y para identificar el conflicto son 3 preguntas más. Estamos en esas 3 preguntas para identificar el conflicto. La primera pregunta es, ¿quiénes viven el conflicto? La parte 1, ¿quién sería? Hugo, David y Javiera. ¿Ellos son una parte? No, Hugo y David, ¿Ya? y por otro lado Javiera. Perfecto, y tú mencionaste una cuarta persona. Es la compañera de ¿La parte segundo 3 medio. o está en la parte 2? ¿Perdón? Esa cuarta persona de la niña de segundo medio, ¿es una parte 3 o está en la parte 2? Estamos identificando partes en conflicto. Pueden haber 2 o pueden haber 7 partes, ¿cierto? Pero tenemos que identificarla. La parte 1 es Hugo y David. La parte 2 es Javiera. La niña de segundo medio constituye una parte 3. Creo que sería una tercera parte. Una tercera parte. O sea que también está en conflicto con Javiera. Con Hugo y David. ¿Está en conflicto con Javiera? No. Entonces es parte 2, igual que Javier. Ya. ¿Se comprende la lógica o no? Sí. Ya, ahí tenemos nuestras partes en conflicto. ¿Qué son entre ellos? Coloquémosle nombre a esa relación. Tú lo dijiste, ya lo dijiste por si acaso. Ellos son... Compañeros. Compañeros de curso. Claro, compañeros de curso, algunos, y compañeros de colegio con las chicas de segundo. Sí. ¿Cómo se tratan más allá de la crisis? No tenemos mucha información. Ojo. No. Dale nomás. Porque queda ahí, o sea, no se resuelve nada. Pero si no estamos resolviendo, estamos analizando. Ya. Ojo, son momentos distintos. Son momentos distintos cuando yo analizo un caso, cuando yo intervengo un caso. Quienes trabajamos en colegios, como estamos siempre con mucha pega, y se nos pide, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide intervención. Ojo, la cotidianidad del trabajo hace que usted privilegie, ¿cierto? Priorice la intervención. Nosotros en este módulo no estamos viendo intervención, estamos haciendo un análisis. Eso me permite identificar posibles niveles de intervención, pero no estamos viendo cómo lo intervengo, estamos viendo precisamente, ¿cierto?, cómo lo analizo, porque ahí, ¿cierto?, se nos juegan las posibilidades de identificar posibilidades de intervención.
pero todavía no la estamos planificando o viendo en detalle. Ah, ya. Este caso presenta poca información sobre cómo se tratan más allá de la crisis. Sin embargo, uno puede inferir a partir del relato cortito, ¿cierto?, de que aquí hay relaciones sociales muy, muy marcadas. Ustedes ambas mencionaron efectivamente el concepto acoso sexual, ¿sí? Y eso da cuenta precisamente de un tipo de trato. Aquí hay varios elementos que analizar de cómo se están tratando. En este caso, una de las cosas que queda de manifiesto, ¿cierto?, es la cosificación de lo femenino por parte de lo masculino. Eso es una relación de acoso, ¿sí? Javiera, ¿cierto?, pasa a ser permítanme el lenguaje quizás no es tan técnico y quizás suena más feo pero lo voy a plantear así porque creo que expresa muy bien. Pasa a ser una presa, ¿sí? Pasa a ser un objeto, pasa a ser algo pasa a ser algo frente a lo cual lo masculino siente propiedad. Yo puedo decirle como, por favor, no yo, los chicos sienten que tienen la atribución de decirle lo que quieran. Ahí hay una relación de superioridad. Ahí está el patriarcado actuando en lo más duro de la vida. Lo masculino siente la autoridad y siente, ¿cierto?, la atribución de poder hacer lo que quiere con lo femenino. Ojo con eso. La relación de poder. Sí, obviamente. Obviamente, esos dos chiquillos de 8º año no fueron a acosar, digamos, a piropear. Fíjense, el concepto piropear ya hay que darle su vuelta, digamos, ¿cierto? Porque hace que pareciera inocente algo que no es inocente, algo que es un acoso, ¿sí? Pero efectivamente ellos no van a acosar, voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, a la directora del colegio. Ellos acosan, ¿cierto?, a un estudiante que obviamente consideran que ellos tienen más poder que ella. Sin embargo, las últimas investigaciones y reflexiones sobre estos temas han puesto de manifiesto que efectivamente los acosadores, más allá de la edad que tengan, que en este caso son niños, ¿cierto?, no es que se estén pasando, permítanme decirlo nuevamente de manera simple, ellos no están pensando que pueden lograr intimar, ¿cierto?, y mantener una relación, y que van a convencer a Javiera de tener una relación sexual con ellos. Eso no está en la mente de un acosador. Ojo con eso. Lo que está ocurriendo ahí es que ellos están construyendo su identidad masculina al respecto. Probablemente cuando un chico de 8º con otro, dos chicos de 8º van y acosan, ¿cierto?, a una estudiante, lo que ellos están haciendo es mostrarse a sí mismos, y entre ellos, mostrarle a los otros varones lo capaces, lo masculino, lo prepotentes, lo poderosos que son. Ahí hay una construcción de identidad muy fuerte, de la cual se expresa en este acoso, digamos, y de la cual Javiera, digamos, no tiene arte ni parte, por decirlo así. Javiera está siendo objeto, está siendo objetivada, se le quita su condición de sujeto, digamos. Ella sufre el acoso. No sé si logra entender lo que estoy tratando de decir. Los chicos, cuando le están diciendo todas estas cosas a esta chica, se están mostrando a sí mismos como machos, como machotes, ¿sí? Y esa es una construcción que en la escuela ocurre cotidianamente. Nosotros decíamos el martes, a veces un chico le tira una broma a un profe, no porque quiera molestar al profe, sino porque quiere demostrarle a todos sus compañeros que él es el más choro y que es capaz de molestar a un profesor. En este caso, en el caso del acoso pasa más o menos similar. No es que el estudiante crea realmente que Javiera le va a decir, ¡ay, sí, vamos! Eso no está en el imaginario del estudiante cuando le tira la pachotada, cuando le tira el acoso verbal, el piropo. Lo que está en su imaginario es que le está diciendo a todos los demás, miren qué macho soy yo que puedo hacer esto. No sé si se entiende, una figura de pavo real, de mostrarse a todo el mundo, ¿cierto?, cómo está construyendo su masculinidad. Entonces, efectivamente aquí, obviamente la masculinidad, y esto, más allá que ustedes lo hayan reconocido o no, la masculinidad, cómo se construye masculinidad en el 8º año de ese curso, de ese colegio,
es un tema emergente, pero fundamental de abordar. ¿Puedo dar una opinión? Logra Aunque yo, entender el análisis. perdón, Doris. ¿puedo dar una opinión aunque yo no haya sido de Sí, ese sí. grupo? Yo pienso también que es un tema, a ver, como de personalidad, porque también abusan con esta chica porque era muy tímida. ¿No es cierto? Creo que era la más tímida del curso, por lo que escuché, casi a captarme. Ojo, sí, Doris, sí, en el caso que teníamos está ese antecedente. Sin embargo, no es necesario que contesten las mujeres presentes, digamos, no es necesario. Pero efectivamente, si usted le hace una pequeña encuesta a las mujeres que la rodean, en Chile es impresionante, y no solo las tímidas. En general, casi, o no quiero decir todas por no caer en el absoluto, digamos, Sí, claro. pero en general, casi todas las mujeres han sido víctimas más de una vez de situaciones de acoso. No tiene, nunca, jamás, por favor, esto sí que tienen que entenderlo, pero con todas sus letras. Jamás la situación de acoso, ¿cierto?, se debe atribuir a la mujer acosada y a sus características. No importa que sea tímida o que sea extrovertida, no importa, obviamente no importa cómo ande vestida, obviamente no importa, o sea, nada justifica, ¿cierto?, que un hombre acose a una mujer. Sí, claro. El problema, digamos, es, insisto, es la construcción de masculinidad. Ese es el problema ahí. Claro. ¿Sí? El Ya. problema no es la timidez de la chica. Ya. No, es que sabes porque... La estudiante de segundo medio que interviene violentamente en la situación, ¿cierto? No tenemos ninguna información, pero probablemente, aunque sea así de choronga, de decir, y te pego si no te vas, estoy jugando, estoy haciendo ficción con sí, por favor, supuesto. ¿cierto? Probablemente también ha sido víctima de acoso. Claro. No, que sabe el tema que yo iba, a lo mejor soy así, sí, yo, de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Es que a veces, por ejemplo, ya en cualquier lugar, o lugar de trabajo, curso, qué sé yo, en este caso en el curso, a veces las personas saben el carácter de la persona. Entonces, hay como un abuso, así, digamos, en que, a ver, como que, perdonando la redundancia, abusan de la persona más débil, porque con una persona más fuerte saben que se van a encontrar con otro carácter, de acuerdo. Si todo el mundo, las mujeres, han sufrido, o hemos sufrido acoso sexual, entre comillas, pero es lo que yo digo, que en una comunidad de todos siempre, como se tiende a abusar del más débil. Y en este caso a lo mejor pasó eso con esta chica, pero a lo mejor con otra hubiese pasado igual, pero la otra chica hubiese reaccionado diferente. O sea, ese era como el tema que yo pensaba llegar. Toda la razón lo que usted dijo, sí, en todo caso. O sea, y lo digo absolutamente consciente de mi propia masculinidad, digamos. En las relaciones, en una sociedad machista y patriarcal como esta, digamos, lo masculino se posiciona inmediatamente por sobre lo femenino. Ojo, y no es que, no estamos hablando solo no estamos hablando del caso individual, de personal con nombre y apellido, pero yo entiendo que también hay mujeres que llegan a destacarse en distintos ámbitos y también son más choras que otras. No, sino que en términos de construcción cultural, los hombres nos vamos construyendo como hombres, ¿cierto?, asumiéndonos una superioridad. Por eso es necesario, ¿cierto?, desarmar ese tipo de masculinidad, porque los chiquillos se sienten con esa capacidad, con esa atribución, y esa atribución no se las dio nadie, pero se la fueron armando, se la fueron construyendo. Ellos pueden decirle, ¿cierto?, hoy que te veis rica. Claro. En algún momento de nuestra crianza, ¿cierto?, entendimos que podíamos hacer eso, y que si a la persona le molestaba o no le importaba, daba lo mismo, yo lo puedo decir igual. Eso es lo que genera una relación de acoso. Y eso es lo complicado de trabajar esto, que no tiene que ver con las chiquillas, tiene que ver con los acosadores. Con los acosadores, claro. Está bien. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema muy, muy complejo de abordar en los colegios, pero muy importante de abordar en los colegios. Claro que sí. Porque claro, si yo abordo solo la crisis, y el encargado de convivencia de este caso, que no se dio cuenta de nada, legítimamente, iba ocupado, digamos, ¿cierto? Pero si se hubiese dado cuenta, ya, si abordo la crisis, a lo mejor le hubiese dicho, oye, chiquillos, cállense, váyanse para luego para la casa, no sé. O bien, lo toma en serio, y a ver, agresión verbal, listo, anotación negativa.
Sí, claro. Porque eso fue, según reglamento, probablemente esto es solo agresión verbal. Y las Sí, claro. agresiones verbales en los colegios, por reglamento, no son algo tan grave. Claro. ¿Sí? Entonces, si solo abordo la crisis, no estoy abordando el problema de fondo acá. ¿Se entiende? ¿Dudas, comentarios? No, ¿Alguien que quiera perfecto. decir algo más al respecto? Sí, yo. Jocelyn. Y además creo que definitivamente es un tema que no solamente, como se ha dicho, se puede trabajar a través de la crisis, sino que se tiene que hacer un análisis del conflicto como más global a través de escuelas, porque hoy en día me pasó hace unos 2 años con un octavo básico, que las niñas con esta cosa de no sentirse acosadas, empezaron ellas a acosar a los hombres. Entonces yo creo que la sensación de tener que, bueno, como me están molestando a mí ahora, yo también lo puedo hacer, o por qué no lo voy a hacer, es algo que se tiene que trabajar más allá desde la sensación del respeto al otro y desde el cuidado del espacio social. Entonces yo creo que la discusión es mucho más allá solamente de hombres acosan a mujeres. Yo creo que es algo de lo que implica acosar, lo que implica establecer como los límites y el respetar que la otra persona, sea lo que sea, condición sexual que tenga, género que tenga, se debe respetar y debo aceptar su espacio personal y no tengo que por qué como intervenirlo si no me están dando la autorización para hacerlo. Mira qué complejo lo que planteas, Jocelyn, porque primero me parece interesante lo que cuentas de como una respuesta frente al acoso, lo que hicieron las chiquillas en tu colegio, digamos. Pero la materialidad de la vida, digamos, impide que eso tenga un efecto real. O sea, lo planteo, me voy al extremo, a veces cuando uno plantea el ejemplo al extremo, se da cuenta de hasta el límite que tiene. Efectivamente pueden haber mujeres que como respuesta al acoso masculino comiencen a acosar ellas. Pero a las 3 de la mañana en una plaza, no sé si les vaya a ir muy bien con esa estrategia. Ese es el punto. Si no tiene que ver, insisto, no tiene que ver con las chiquillas. Cambiar esa realidad. Claro, las chiquillas tienen que aprender a defenderse. Sí, pero tiene que ver con que hay hombres que están dispuestos a atacar. Si ese es el punto, más allá del... por eso digo, el ejercicio que nos plantea Jocelyn de chiquillas acosando a compañeros, se cae a las 3 de la mañana en una plaza. Probablemente van a perdedoras. ¿Y por qué van a perdedoras? Porque hay machotes, ¿cierto? Acosando. Si ese es el... Y lo digo consciente de que yo también reproduzco, por favor, yo no me considero en ningún caso libre de reproducir el patriarcado cotidianamente. Ya no, que no se me malinterprete el discurso. Vamos al otro caso. Pero es un ejercicio muy interesante pensar en estas cosas, colegas, por favor. Creo que meter la pedagogía en estos temas es donde todo adquiere sentido, digamos. Por eso este curso busca precisamente la prevención de las violencias de género, porque la escuela es uno de los lugares donde se va construyendo género, donde se va construyendo cómo soy como hombre, cómo soy como mujer, cómo soy como heterosexual, cómo soy como etcétera, etcétera, etcétera. Caso 5. Durante una clase de lenguaje del tercero medio, las y los estudiantes debían leer en voz alta y con la cámara encendida, estamos en ambiente Zoom, ¿cierto? Extracto de los textos que estaban trabajando para fortalecer la comprensión lectora y los géneros literarios. Cuando le tocó el turno a Elena, activó su cámara y comenzó a leer con voz un poco temblorosa. Durante su lectura, atrás de ella, aparece de forma repentina su mamá y papá en un evidente forcejeo por quitarse un teléfono celular. Elena detiene la lectura y mira a su madre, quien lanza el celular lejos de la vista de la cámara, mientras el papá de Elena la bofetea al menos en 3 ocasiones, retirándose inmediatamente de la escena. Elena se aleja del computador y se va junto a su madre, dejando a todo el curso atónito frente a lo ocurrido. Wow. ¿Quién le tocó este caso? Yo. Don Efren, cuéntenos. También yo.
La dama Ya. primero, la dama primero. No, adelante, don Efraín. Sí, Dispara usted, disparo yo, decía don sí, Francisco. no, por favor, Carmencita. Ya. Bueno, este caso, la crisis yo lo vi en 3 pasos. El lugar es en casa de Elena, en una clase que ella de tercero medio, en una clase online, tenía que leer una clase literaria. El día, hora y cuándo pasó esto pudo haber sido, fue en su casa. El horario no se sabe porque tenía que conectarse, ¿no? La descripción de qué pasó es que Elena comienza a leer temblorosa cuando le tocó su turno y repentinamente aparecen sus padres discutiendo por un celular y al final terminan con una agresión física del padre hacia la madre. La crisis en este caso es, yo lo vi más que nada como una violencia intrafamiliar. Perfecto. ¿Y el ¿Ya? conflicto? Y el conflicto es Elena, pero el conflicto de fondo parece que aquí son los padres. O sea, yo puse Elena y sus padres, pero el conflicto en sí, más que nada, ¿quiénes son los padres? Y en segundo lugar, Elena. La relación social o quiénes es una familia, es un grupo familiar que está en conflicto. ¿Cómo se trata más allá de la crisis? Yo puse que era indagar el comportamiento de los padres, por qué se llega a este comportamiento y el nerviosismo que tenía Elena en el momento de realizar su clase online. No sé si estoy... Sí, me parece... ¿Cómo? Me parece muy acertado cómo define la relación, que es una familia. ¿Sí? Escuchemos a don Efraín y de ahí vamos comentando, ¿le parece? Okay. Sí, Raúl Carmencita, bueno, en realidad coincido en varios acertos de Carmencita. Y en principio yo lo distingo como una situación de convivencia familiar compleja, en una residencia, una habitación, aparentemente en el hogar de la niña. Cuando lo mismo en términos de lo que plantea Carmencita, en términos de tiempo, no se precisa el tiempo, hay un tiempo claro, acontece sí por un momento en que el establecimiento le fija a la niña, a Elena, una clase virtual de lenguaje. Lo que en realidad me convoca en principio al ver la crisis, ver tal cual la crisis, es la cámara encendida. Porque yo veo que acá tenemos la mitad de la cámara encendida y la otra mitad está la cámara apagada. Entonces, yo visibilizo por qué la cámara está encendida. Si la cámara estuviese apagada, como vemos en el caso nuestro, no habríamos visto ni Carmencita ni yo lo que estamos diciendo. Y yo a quien veo, primero es a Elena. En principio yo estudiante, como regularmente uno dice en el liceo, el estudiante o el alumno. Pero finalmente me di cuenta que era Elena. Entonces ver a Elena en la cámara, nerviosa, preocupada, asustada, etc., porque el colegio, el profesor le pidió que leyera con su cámara encendida, nos deja en evidencia lo que muestra la cámara, que hay una situación compleja, familiar, en su hogar, donde sus padres están bastante conflictuados por un celular, en una habitación probablemente en que ella se supone que es un espacio para su clase, pero además es el espacio en que están sus padres. Entonces, creo que para mí la cámara jugó un rol fundamental
que es lo que vemos en muchas ocasiones hoy día, en donde incluso el padre o la madre golpea al niño porque no hace la tarea. Esa situación familiar para mí es tremendamente compleja, pero insisto en que la cámara nos deja ver lo que está pasando. ¿Ya? Que hay una situación compleja, seria de los padres, en donde yo sigo colocando en el centro, pedagógicamente, como profesor, a Elena. Ella es la chica menor de edad, etcétera, a la que tenemos que cuidar sus padres, y tenemos que también tener responsabilidad nosotros como docentes, porque estamos activando una sesión virtual, una clase, por lo tanto, hay una corresponsabilidad familiar, una corresponsabilidad como establecimiento. Evidentemente, el trato del tema tiene que ver con la atención, y además que involucra en el relato ahí a todos, al docente que está haciendo y al curso, que ve todo lo que acontece. Entonces, él está tremendamente, digamos, en el centro en ello, pero también está el curso completo que vio la situación. Entonces, como yo primero me preocupo de Elena, tratar en lo posible de atender ello, socioemocional, lo más apropiadamente posible, en esa privacidad y público que es el espacio que está con sus padres, pero a mí me preocupan los chicos que vieron todo eso. ¿Cómo atiendo yo a ese curso que quedó, dice ahí, conmocionado, quedó afectado? El docente además quedó afectado. Entonces, es tremendamente complejo y evidentemente el trato, lo que viene a continuación es, al menos en mi caso particular, yo le comenté en principio, yo soy inspector general y trabajo muy vinculadamente con convivencia escolar, y generalmente casos como estos hemos tenido que tratarlos, hemos tenido que activar, reglamentariamente tenemos que hacerlo. Y lógico, atender en este caso a la situación de Elena y luego evidentemente preocuparnos de qué ocurrió con incluso el curso, qué pasó con, y convocar a los apoderados, llamarlos, qué ocurrió, tratar de apoyar. En el fondo es un trabajo de apoyo en principio y luego acompañamiento, ojalá en un tiempo determinado. Finalmente, lo que yo veo de forma emergente, que una serie de conductas muy tensionadas a raíz de lo que estamos viviendo, de confinamiento, de este encierro, tremendamente tensionada en los padres, en Elena, en buena parte de nosotros, y que nos obliga a estar atentos, a responder frente a ello desde las herramientas que tenemos y, por supuesto, con el apoyo del sistema en términos legales, si usted quiere. Yo decía al principio, reglamento interno, etcétera, toda la normativa vigente, pero el foco, como usted decía también al término de la clase anterior, ¿Se pegó? El trabajo que tenemos que hacer, y hay temas evidentemente que son externos, y me preocupa la violencia de los padres, que no fue una vez, fueron 3 veces. El papá golpeó 3 veces a la mamá, entonces también hay un elemento ahí de violencia intrafamiliar, que cómo lo hacemos ahí también. Bueno, en términos generales esa es la... Eso nada más. Para poder hacerlo muy explícito, ¿cuál es la relación que se deteriora? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto son los padres, como decía Carmencita. Hay una tensión de la familia por los padres, como mencionaba ahí también. Ojo, un conflicto siempre es una relación, no es un sujeto. No son los padres. Los padres son personas. Un conflicto tiene que ser una relación social. Ya, efectivamente acá la crisis, ¿cierto?, es una situación de violencia que se presencia a través de una cámara. Y eso es lo que nos llama la atención, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando se estaba haciendo la clase, ¿dónde? En la casa de Elena. Listo, ahí está la crisis. ¿Quiénes están en conflicto? ¿Quiénes viven el conflicto? La familia de Elena. ¿Qué son ellos? Una familia. El conflicto son las relaciones familiares. Si el papá hubiese estado solo, no hay conflicto. El conflicto ocurre en cómo se están tratando al interior de esa familia. Ya, para que vayamos precisando incluso técnicamente, digamos, ¿cierto? Aquí la gracia de la matriz es poder hacer un uso técnico, ¿cierto?, de aquella.
Obviamente este es un caso en donde estamos absolutamente amarrados frente a lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El artículo 175 del Código Procesal Penal obliga, no sugiere, obliga a los establecimientos educacionales a denunciar las situaciones de delito en la cual se vean involucrados nuestros estudiantes, ocurran donde ocurran, no solo las que ocurren al interior del colegio. Por lo tanto, la violencia intrafamiliar en Chile es constitutiva de delito. Por lo tanto, si un profesor ve una situación de violencia intrafamiliar, no es que quiera o no quiera, tiene que realizar la denuncia. ¿Sí? ¿Quiénes están obligados a renunciar? El mismo artículo dice, y lo jerarquiza, el principal responsable de desarrollar esa denuncia a 24 horas ocurrida la situación es el director del colegio. Si no lo hace el director, lo deben hacer los inspectores. Y se entiende que el inspector general, don Efrén, le toca, si no lo hace el director, le toca a usted. Si no lo hacen los inspectores, los profesores. ¿Sí? La ley fue escrita antes de que existiera el cargo de encargado de convivencia, por si acaso, por eso no lo nombran. Pero claramente los jueces entienden que se asimila más en el nivel de los inspectores, digamos. Es decir, si los inspectores no lo hacen, un juez diría, lo debería haber hecho el encargado de convivencia. ¿Sí? Ojo con eso. Sin embargo, desde Semillas siempre hemos tenido la misma postura de que la legalidad hay que cumplirla sí o sí, ¿cierto? Pero ese es nuestro piso. No es nuestro techo, es el piso, no el techo. Además de cumplirlo, obviamente aquí la pelota, de nuevo, sigo con los futboleros, la pelota sigue dando bote. Si nosotros solo denunciamos, el problema lo seguimos teniendo. Aquí se necesita un abordaje, por ejemplo, con una de las partes. Se necesita una atención de Elena, saber cómo está. Se necesita que alguien, ¿cierto? Y ahí puede ser el psicólogo, psicóloga, el encargado de convivencia, el profe jefe. No sé, ahí hay que ver quién, pero se necesita que alguien, obviamente, escuche a Elena, le pregunte cómo está. Si es necesario derivarla a alguna red de apoyo, quizás, no lo sabemos, pero por lo menos que la contenga, que la escuche. ¿Sí? Obviamente también hay que abordar esto con el curso, porque el curso quedó ahí mirando. Imagínense, yo me voy porque algo está ocurriendo atrás mío, y me desligo de la cámara. Elena se olvidó de la cámara, se fue. Pero la cámara quedó prendida y todos quedaron mirando. Por lo tanto, es necesario encontrarse con ese curso y cerrar este tema. Yo me imagino que si esto no se aborda, esto podría derivar incluso en bromas pesadísimas. En que la gente se ría de Elena, que la gente se burle, que se hayan tallas muy malintencionadas, digamos. Por lo tanto, se necesita hacer un cierre, buscar complicidad con el curso. ¿Sí? Y eso hay que construirlo, eso no se exige, eso se fomenta. No hay una norma que lo establezca. ¿Sí? Esto no es un abordaje solo normativo de cumplir la ley, sino que efectivamente se requiere abordar pedagógicamente con el curso. Primero, es decir, abordamos la crisis, hacemos la denuncia. Abordamos el nivel de las partes, contenemos, acogemos a Elena. Abordamos el tema emergente, trabajamos con el curso de este tema. ¿Sí? El nivel que no podríamos, no se me ocurre en este momento, quizás si la pensamos, pero no se me ocurre cómo abordar, sería el nivel del conflicto. El colegio no es la entidad como para desarrollar una conversación con los papás de Elena. Probablemente ese nivel no lo abordemos, pero los otros 3 niveles sí deberían ser abordados. ¿Dudas, comentarios? Sí, profesor, está hecha la denuncia, indiqué ahí en el síntesis. Sería. Efrén, se quedó pegado. Ya, se reincorporará en su momento. Colegas, nos quedan 2 casos cortitos, 2 personas que quieren presentar su análisis. Sin embargo, son las 11, yo tengo las 11 con 8 minutos. Estamos absolutamente cumpliendo el horario. Les propongo lo siguiente. Por favor, si alguien tiene algo que hacer, si alguien tiene otro compromiso, si alguien ya está cansado o cansada, no hay ningún problema, ¿cierto? Puede retirarse del espacio porque el horario se cumplió, ¿cierto? Y creo que ha sido muy, muy provechoso ya hasta aquí. Por otra parte, si hay ánimo y si es que hay interés, ¿cierto? Y hay posibilidades de tiempo, porque no son lo mismo, pero necesitamos que cuadren las 3 cosas, ¿cierto?
yo estoy absolutamente dispuesto a que revisemos los 2 casos que faltan, porque también me interesa que las personas que hicieron el análisis lo presenten. Entiendo que el horario se cumplió, por lo tanto, si alguien se retira, no hay ningún problema. Pero las personas que hicieron el análisis de los últimos 2 casos, ¿pueden quedarse? Sí. Chuta, no están. No están, parece. No contesto. Efren, ahora sí, ¿volviste? Efren tiene el Ya, problema de perfecto. ser igual que yo. Nosotros ayer tuvimos que terminar reunión con el director, nosotros 2, con el celular, porque no nos da. Tenemos problema de que hay mucha gente usando internet. Ya, y yo estoy con la señal más o menos, ya se me cortó 2 veces, tuve que ingresar al celular, me perdí parte y ahora estoy en el computador. Y soy del caso 6 que sí quiero hablar. Ya, perfecto. La persona del caso 7 me dice que se tiene que retirar, así que no nos vamos a... Nos queda solo un caso. ¿Sí? Nos queda solo un caso. Como les digo, por función del horario, las personas que tengan que retirarse o que ya estén cansadas, no hay ningún problema, que estén muy, muy bien. Ya, por favor, sin ninguna culpa. Raúl, Sí, disculpa, es una yo cosa de tengo horarios. ya a las 11:30 tengo otro Zoom, así que no podría continuar con el... Sí, no hay problema, lo entiendo, no hay ningún problema. El tema ayer. Vamos con el último caso, que nos va a tomar unos minutitos más, y los que se tengan que retirar que lo hagan sin problema. Caso número 6, lo leo entonces. El inspector general del Liceo Balmaceda no pudo aguantar las carcajadas y la actitud burlona cuando un estudiante del 4º año medio llegó al establecimiento a retirar la canasta Junaed, vestido con ropas muy ajustadas y de colores brillantes, además de estar completamente maquillado. El estudiante solo atinó a decirle: cállate, viejo inculiable. Tras lo que el inspector declinó atender al estudiante, no le entregó la canasta y exigió a viva voz la presencia de su apoderado. Rosa, te escuchamos. Chuta. Rosa, ¿estás ahí? Rosa nos había advertido que tenía serios problemas de conectividad. ¿Ya? ¿Verdad? Así que... Sí, hemos tenido problemas estos días, hemos tenido muchos problemas. Ahí se está conectando nuevamente. Demos unos segunditos para que se conecte. Rosa, ¿estás por ahí? Estoy acá, me tuve que comunicar con celular. Ya, cuéntanos, tu análisis. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Ya, voy a salir del computador. Salí del celular y ahora ya. Este caso es bien especial, ¿ah? Todos los casos son especiales, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que de una u otra forma lo hemos sentido identificado por lo que hemos ido analizando, pero aquí implica una autoridad. Y eso es más pesado, porque realmente es una situación, yo trabajo en el Liceo Las Tarras, soy inspectora general, soy igual que Efren. Somos colegas, excepto que yo estoy a cargo de los segundos, terceros y cuartos medios, o sea, no soy de los chicos, soy de los grandes. Y Efren tiene los séptimos, octavos, primero y parte de los segundos. Estamos todo lo que es el contingente mayor de nuestro liceo. Y aquí hay una situación que no es de ahora, sino que es una situación que se ha venido dando en el tiempo con todo esto, de la apertura. Y como tú lo dijiste bien en un principio, nosotros no somos chiquillos de 15. Cuando tú dijiste que esto empezó hace como 5 años atrás, yo creo que todas las que somos mujeres acá sufrimos el acoso, el piropeo y todo el asunto de nuestra adolescencia y siendo adultas y todo lo demás. Hemos ido a tener que ir viendo cómo encontrar nuestro espacio donde algo estaba tan cotidiano, como era como tan aceptado, como dices tú, el machismo, el mostrar el machismo y nosotros como quedarnos calladas, ¿te fijas? No sé si me entiende.
Entonces, en trabajar con chiquillos, donde tenemos de toda connotación sexual, que nos tocó en sala, porque se supone que llevamos mucho tiempo en aula y de aula pasé a inspectoría general, y es un cambio de mentalidad, y es un tremendo cambio de mentalidad, porque si tú hablas yo hablo con mis hijos y mis hijas y para ellos es normal, pero para nosotros no, es un cambio de mentalidad que tuvimos que ir adaptándonos a la época. Por lo tanto, la apertura mental, que es un cambio de conducta, un aceptar, no es un tolerar, es un aceptar a la persona de la connotación que sea. Y nosotros como inspectores generales tenemos que tener esa tremenda apertura porque lo vivimos día a día con las relaciones que tenemos con nuestros chiquillos. Por lo tanto, creo que aquí, siendo que son de los docentes directivos, hay un lineamiento que viene dado a la apertura por parte del Ministerio, Superintendencia y todo lo demás. Que el comportamiento, empecemos por descubrir la crisis. Inspector general, con el estudiante, momento indicado en el colegio, y cuando se entregó la canasta Junaev. Esa es la crisis, el momento justo. Hay un conflicto que va más allá de la relación del inspector general con el estudiante. Es un conflicto que está latente en un colegio donde tenemos que tener la apertura para recibir los trans, que no nos ha llegado, pero en un momento nos van a llegar. Y tenemos que estar abiertos con todo lo que conlleva de un colegio que, tú comprenderás que las tardes ha sido siempre un colegio de hombres. Nosotros, gracias a Dios, empezamos ya con niñitas. Y ya vamos en primero básico. Vamos ya al segundo año de kinder, un año de primero básico, pero es todo un cambio de mentalidad, de ser un colegio mixto. Entonces, se ha hecho bastante intervención, los mismos chiquillos han hecho muchos foros, tenemos chiquillos que son dentro de la directiva del centro estudiante, que son los directivos o el director de género, se trabaja. Por lo tanto, hay una apertura y uno se tiene que subir al carro, ¿te fijas? Y aquí estamos hablando con personas, me da lo mismo porque se supone que nosotros también somos juzgados por los chiquillos de cómo nos vestimos, cómo nos pintamos y todo lo demás, o sea, siempre hemos sido analizados. Y yo creo que aquí es un conflicto, porque yo la crisis la voy a dejar ahí, la crisis, o sea, a mí hay un solo responsable, que es el inspector general. Para mí, yo soy muy chilena para hablar, pero aquí no me voy a salir de madre, porque estoy en un grupo que no ubico. Hay personas que están acá, que son del colegio, que ya me conocen, Solcita, ya, que es de kinder. Tenemos a Carmen, que es una de mis paradocentes, el Greco, que se retiró, que es otro de mis paradocentes. Tenemos también a Mirko, que fue alumno mío, yo le hice clase de inglés y ahora trabaja como paradocente. Entonces, estoy con un grupo de personas que me conocen como soy. Pero creo que va en uno, porque uno como adulto tiene que dar la pauta para ir viendo y cimentando de un camino en conjunto de lo que puede suceder y la tolerancia. Yo creo que el respeto y la tolerancia es lo primero que debe primar en el ser humano y que ha costado mucho poderlo implantar, porque todo el mundo, como tú dijiste, el individualismo hace que yo soy superior al otro. Aquí es un trabajo comunitario que trasciende para una vida cuando salgo de los chiquillos una vez de paso. Y como tengo tantos de estos chiquillos, y yo los veo porque con uniformes tú los ves, que son todos iguales, pero tienen su diferencia. Cuando los ves que llegan con un delineador, cuando llegan con un rímel, cuando llegan con una uña pintada. Entonces, ya los vamos viendo, por favor, corazón, trate de que no sea una verde, una amarilla, una roja. Veamos, mire, yo las tengo todas, ¿qué tal si se las pinta todas rojas? Por último, ¿me entiendes? O sea, y de a poco me llegan vestidos de jumper. Entonces, ¿qué hace cuando te llega un chiquillo vestido? Rosa, necesito que puntualices el conflicto. ¿Cuál es la relación social integrada? Para mí el conflicto es la aceptación de la persona. Ya, pero la aceptación no es una relación. Bueno, la relación entonces es el inspector general con el estudiante, ese es el conflicto. ¿Ya? ¿Y qué relación tienen ellos o deberían tener ellos? ¿Qué nombre tiene esa relación?
Mira, yo te voy a decir que si en estos momentos podría ser una relación profesor-estudiante o inspector-estudiante, Claro, ¿ya? sí, una relación pedagógica. Exactamente, solamente dentro del establecimiento educacional, es una relación, no hay afecto, pues se supone, ¿ya? Y aquí hay que hacer una intervención, pero a nivel colegio. Porque es un conflicto que no es, se supone que hay un conflicto entre el inspector general y el estudiante, pero va más allá, porque este no es el único estudiante que está en esas condiciones. Por lo tanto, nosotros no sabemos cuánto han estado, como sucedió en el de los niñitos, de los primeros casos que vimos, que dice, tú quieres salir del closet. Es la parte más terrible, cuando empiezan a tratar de ver cómo van a ser aceptados. ¿Y cómo se llama cuando yo me río de quienes tienen una característica? Yo me río, por ejemplo, yo me río de todos los gays. ¿Cómo se llama eso? No sé, pues, digo, querido, ¿qué quiere? ¿Cómo yo me río? No lo entiendo. O sea, burlarme, no No, sé. me refiero a que cuando yo actúo de una manera frente a una categoría, irónica, se una llama forma irónica. discriminación. ¿Perdón? Sí, para que tecnifiquemos el análisis. Fíjate, yo concuerdo, creo que tú hiciste el análisis completo, ¿cierto? A partir de tu opinión, de tu relato, ¿sí? Pero para que sea, para hacer el cierre, digamos, yo te propongo que lo hagamos muy esquemático, fíjate. Tú efectivamente identificaste la crisis, pero perfecta, ¿sí? La crisis fue la burla del inspector general frente a un estudiante. Yo le agregaría inclusive que ahí hay una vulneración de derechos porque él negó la canasta Junaep. Exactamente. Y la canasta Junaep, ¿cierto? Es un beneficio, un derecho de los estudiantes que cumplen ciertas características. Por lo tanto, ahí hay un agravante inclusive, ¿cierto? Sí. Que dejamos a una familia sin una canasta de alimentos. ¿Sí? Ojo con eso. Pero la crisis la identificaste muy, muy bien. ¿Sí? En el conflicto tú también lo mencionaste muy bien. Solo quiero puntualizarlo para que vayamos redondeando, digamos, ¿cierto? Efectivamente, ¿quiénes viven el conflicto? El estudiante y el inspector. Estamos claros. ¿Sí? ¿Qué relación tienen ellos? Ellos tienen una relación pedagógica, tienen una relación formal, de autoridad, ¿cierto? Hay una jerarquía entre ellos, porque el inspector tiene más... Una relación vertical. Una relación vertical. Exactamente. Inclusive, el inspector debiera ser el garante de sus derechos. Obvio. Ojo. ¿Sí? Estamos claritos. ¿Y cómo se tratan? Efectivamente, lo que nos muestra la información nos dice que efectivamente ese inspector discrimina, ¿cierto? Genera discriminación frente a la diversidad de género, a la diversidad de orientación, de identidad de género. Exactamente. Discrimina, y ahí hay una discriminación. La burla es un tipo de discriminación. Ojo, hay discriminaciones que son más agresivas. Hay gente que, no estoy pensando en un inspector, espero, digamos, ¿cierto? Pero efectivamente hay gente que golpea, que les genera algo que les tienen que pegar. No sé, o hay gente que, bueno, aquí hay una discriminación no solo de burla, hay una discriminación porque le niega una canasta también. ¿Sí? Entonces, efectivamente aquí la relación es una relación de discriminación. Y como tú lo planteas... Yo iría más allá de la canasta, o sea, digamos, si lo tomamos, tenemos dos, discriminación contra la persona, discriminación a la canasta, pero por lo primero para mí es la discriminación hacia la persona, que es la que tiene más peso, ¿ya? Lógicamente que el otro es un derecho que vulneró el derecho del estudiante de recibir lo que le corresponde, porque se supone que se recibió la canasta porque es un prioritario, ¿ya? Es un vulnerable, estamos claros, por algo tiene asignada su canasta, y es un derecho del estudiante, entonces está vulnerando a la persona y está vulnerando al estudiante. Es doble falta. Hola. Hola. ¿Ya? Bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿se escucha? ¿Ya? Para mí pesadito los temas que hemos visto, pero son reales. Y eso sucede aquí y en la Quebrada del Ají. ¿Ya? Bien, colegas. Con esto entonces, este era nuestro último caso, por eso nos extendimos un ratito, ¿cierto? Les agradezco muchísimo a quienes pudieron quedarse un ratito más, comprendemos a los que no, no hay ningún problema, ¿cierto? Y con esto estamos dando por cerrado, por concluido el módulo 1, ¿cierto?, de este curso. Obviamente nos pusimos de acuerdo en una definición de convivencia, conjunto de relaciones sociales,
y vimos cómo analizar conflictos, relaciones que se deterioran. Lo que viene en este curso, el módulo 2, ya entra de lleno al enfoque de género. Ustedes se dieron cuenta, y si no lo hago explícito, que todos nuestros casos, los casos de conflicto que nosotros analizamos, tenían temas de género involucrados, porque obviamente es el sentido del curso. Con eso le estamos dejando, voy a terminar con el dicho futbolero, ¿cierto? Le estamos dejando ahí la pelota dando bote en el área chica, para que los colegas que toman el siguiente módulo, ¿cierto? Ustedes escogerán mañana o tarde, ¿cierto? Van a hablar de frentón de qué entendemos por género en los contextos escolares, ¿cierto? Género y violencia de género. Así que ahí van a poder seguir aumentando los aprendizajes, los conocimientos al respecto. Por mi parte me quedo contento porque creo que ustedes se están quedando con una herramienta más. La matriz, como les decía, era un regalito que les queríamos hacer desde Semilla y esperamos que lo sigan ocupando, le sigan sacando punta y lo sigan utilizando en sus contextos, en sus realidades, ¿cierto? Más que en un ejercicio pedagógico, la idea es aplicarlo en la realidad. Por mi parte, me despido, yo llego hasta acá nomás en este curso. En el cuadernillo ustedes tienen mi correo electrónico, cualquier duda, comentario, si quieren mantener la comunicación, cambiar materiales u opiniones, lo podemos seguir haciendo por ese medio. Hoy es viernes, así que eso también se los regalo, se los recuerdo, recordarles que hoy día es viernes, que se acaba la jornada laboral, ¿cierto? Y tienen unos días de descanso. Que estén muy bien, nos vemos. Gracias. Gracias. Y como bien dijo, última vez que lo vemos, así que aprovechamos y lo despedimos, ya que el próximo módulo es con otros relatores y relatoras, así que a nosotras, tanto a Romina y a mí, nos van a seguir viendo porque los vamos a ir acompañando durante el transcurso del resto de los módulos. Recordarles que va a quedar en plataforma hoy día en la tarde, subido estas grabaciones, y también se van a habilitar las pestañas para que ustedes se inscriban a la sesión en directo que viene del módulo 2. También lo iremos recordando por WhatsApp. Bárbara, ¿querías preguntar algo? ¿O alguien? ¿No? Estamos. Entonces, cuídate. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Nos estamos viendo entonces. Ya, chao, chao. Chao, chao.